Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días otra vez. Vamos a hacer repaso anatómico de la columna porque, a ver, en esta cursada vamos a hablar de la patología de columna, tanto lo neurológico como lo neuroquirúrgico, y pese a que la columna muchas veces se lleva por la traumatología o por la neurocirugía, yo creo que, recordemos, la neurociencia no es solo una cabeza, sí, tampoco es una cabeza más una columna, acuérdense que es todo un organismo. ¿Está? Pero bueno, la columna es el aparato de sostén de nuestro cuerpo y a través de ese aparato de sostén, el sostén óseo, ¿sí? También tenemos toda la conexión neurológica a través del conducto y a través de la médula y los nervios. Por ende es relevante que ustedes se lleven un conocimiento de esto. Y obviamente, igual que hablamos antes para el sistema nervioso central, tenemos que recordar la anatomía. Entonces, recordemos que nuestra columna ósea, ¿sí?, está formada por 7 vértebras cervicales, 12 vértebras dorsales, 5 lumbares y 5 funcionadas que son las sacras, ¿sí? En un plano coronal, en un plano sagital, el plano coronal debería estar todo alineado, bien derechito, y el plano sagital tiene estas curvas, ¿sí?, que están mencionadas como lordosis, cuando la cavidad, perdón, cuando la convexidad de la curva es hacia adelante, y eso se va a dar en la columna cervical y en la columna lumbar, y de una cifosis cuando esa convexidad es hacia atrás. Fíjense que eso se da en la columna dorsal y en el sacro, ¿sí? Entonces, ¿qué características tienen a su vez? Es que tanto la lordosis cervical como la lordosis lumbar son los dos segmentos más móviles de nuestra columna, mientras que la cifosis dorsal y la cifosis sacra son las más rígidas. La sacra es la más rígida de todas y la dorsal tiene un mínimo movimiento. ¿Está? Acordémonos que las vértebras, tanto en cervical, dorsal y lumbar, son diferentes estructuralmente, pero sí comparten los mismos elementos, ¿sí? Todas las vértebras tienen un cuerpo vertebral, ¿sí? Todas las vértebras tienen un pedículo. El pedículo es el que une el cuerpo con las áreas posteriores, con el arco posterior. Este es el pedículo cervical, este es el pedículo dorsal y este es el pedículo lumbar. Y toda el área posterior, todo el arco posterior va a estar formado por la lámina, ¿sí?, por las láminas vertebrales, por las apófisis transversas y espinosas y por las articulaciones. Entonces, acá tenemos articulación, lámina espinosa y transversa, ¿sí? ¿Qué diferencia hay? Fíjense cuál es la angulación del pedículo, fíjense el grosor del pedículo, fíjense que, por ejemplo, las apófisis transversas de la región dorsal van a articular con las costillas, acá y acá no, que las apófisis transversas de la cervical van a tener un agujero, el agujero vertebral, y por ahí va a transcurrir la arteria vertebral, ¿sí? Que las apófisis espinosas en la cervical son bífidas, ¿está? Porque van a tener inserciones diferentes. Que las articulaciones, fíjense la ubicación, donde son, ya la vamos a ver en un perfil, pero las tenemos en diagonal de arriba hacia abajo y prácticamente planas en el plano coronal, mientras que tienen una angulación y la mayor angulación se la encuentra a nivel lumbar. ¿Está? Ahora, que la columna andivén no es solo el aspecto óseo, ¿sí? Tienen que ver todo el resto de los componentes para que haya una estabilidad. Y van a empezar a escuchar que hablamos de estabilidad de la columna. ¿Qué diferencia hay? A ver, nosotros tenemos el conducto raquídeo donde se va a alojar todo el sistema nervioso, ¿sí?, medular, todo el sistema nervioso central, médulas y nervios periféricos, perdón, y las raíces nerviosas que van a originar a los nervios periféricos. Ahora, ¿qué diferencia con el cerebro? El cráneo era una cavidad estática, quieta, no se mueve. En cambio, este conducto sí va a sufrir movimiento, ¿sí? Y esa estabilidad tiene que ser constante, porque si esa estabilidad cambia y pasa a ser inestable, al que se pone en riesgo es a todo el contenido. Por ende, lo que tiene de difícil columna es que siempre estamos
en presencia de ver cómo está el contenido y cómo está el continente, ¿sí? Mientras que a nosotros no nos importa cómo movamos la cabeza, si para un lado, para el otro, para arriba, para abajo, si nos paramos de cabeza o no. El cráneo nunca se va a mover, la cavidad craneana siempre va a estar estática, pero no así el conducto. Es diferente si movemos, si hacemos una flexión dorsal o lumbar o una rotación. A eso sí nos va a tener que importar. Y el problema es que además está dada, saquemos la cuenta otra vez, 7 vértebras cervicales, 12 dorsales y 5 lumbares. 19 vértebras donde hay mayor movilidad en cervical y en lumbar, menos en dorsal y nada en sacra. Todo eso agrega un tipo de patología que el cerebro no tiene y que es la patología degenerativa del raquis, porque va a tener que ver en no lesionar al conducto. ¿Se entiende? Vamos a empezar por regiones y la columna. Acá estuvimos hablando de las cervicales, dorsales y lumbares, pero las primeras dos vértebras cervicales son especiales, son las estrellitas, ¿sí? Donde tenemos el atlas y el axis. El atlas con sus dos masas laterales y el axis que tiene esto que es la apófisis odontoidea. Fíjense que acá tenemos un corte y una visión coronal, donde acá sí vemos los cóndilos occipitales apoyando en las masas laterales y las masas laterales apoyando en las articulaciones axiales del axis. ¿Sí? Entonces, toda esta unidad occipito-atlanto-axoidea es justamente la interfase del cráneo hacia la columna móvil. ¿Sí? ¿Y qué características tiene? Esta articulación principal es la que mayor rango de movimiento tiene. Porque, a ver, en la columna nosotros vamos a lograr movimientos importantes, pero que es la sumatoria, ¿sí?, de los diferentes niveles vertebrales. En cambio, esta dupla vertebral logra un 40% del rango de movimiento de la rotación de la cabeza. Si nosotros estiráramos nuestros brazos con los pulgares hacia arriba y los separáramos 5 centímetros y con la cabeza estuviéramos apuntando con nuestra nariz hacia los 2 pulgares, esa rotación de un punto a la otra, ¿sí?, está dado por esta sola articulación. O sea, el resto de la columna no se mueve. ¿Se entiende? Entonces, por eso es tan importante. ¿Y qué le da estabilidad a esta articulación? Este ligamento. Este es el ligamento que tiene, gracias a este ligamento podemos girar la cabeza. Ahora, el gran problema es cuando este ligamento no está, ¿sí? Cuando se rompió. ¿Estamos? Entonces, esta unidad de movimiento está dada por ligamento transverso del atlas, ¿sí? Y es lo que siempre vamos a ir a ver. Y no es lo mismo que se rompa un hueso y se forma un callo a que se rompa el ligamento, porque el ligamento no tenemos forma de coserlo y si lo cosiéramos tampoco tendría la rigidez que tiene originalmente. ¿Está? Entonces, fíjense que también tenemos ligamentos salares y hay un montón de ligamentos acá para fortalecer esto, ¿sí? Veamos un poco todo ese conjunto y acá tenemos una vista sagital, ¿sí?, donde tenemos la apófisis odontoides, el arco anterior del atlas, arco posterior del atlas y tenemos ligamentos. Tenemos el ligamento común posterior vertebral, tenemos el ligamento común anterior común vertebral y tenemos los diferentes. Tenemos el ligamento alar, acá tenemos el ligamento transverso, ese ligamento también tiene una extensión cruciforme a la apófisis del occipital y nos va a dar este espacio. Este espacio es el atlanto odontoideo anterior y el espacio atlanto odontoideo posterior. ¿Cuál va a ser el más importante? Este, porque es por donde pasa la médula, ¿está claro? Pero nosotros siempre vamos a estar midiendo este, ¿sí? Este espacio no puede superar los 3 milímetros en el adulto ni 5 en el pediátrico. ¿Está? Hasta 3 milímetros, ¿sí?, es aceptable. Pero más allá de eso es algo patológico. ¿Está claro? Fíjense que las meninges después, fíjense cómo está entrando la arteria vertebral que va a subir y va a hacer todo lo que estuvimos viendo hasta recién. ¿Sí? Bien, entonces,
¿Qué es lo que tenemos acá? Los discos vertebrales. Los discos son también uno de los puntos de articulación de vértebra a vértebra. Vamos a verlo ya con un esquema en la región dorsal o lumbar. Y fíjense cómo se genera todo esto en conjunto. O sea, tenemos un cuerpo vertebral, otro cuerpo vertebral, el disco. ¿Sí? Estos son los pedículos. Y ustedes lo que ven acá es el ligamento amarillo en este esquema. Estas son las apófisis espinosas y los ligamentos interespinosos y supraespinosos. ¿Sí? Todo esto son también elementos de estabilidad. O sea, todo esto tiene que estar sano para que se pueda mover la columna y que el tejido nervioso dentro de la columna no sufra ningún problema. Con todos estos ligamentos y la parte ósea, ¿qué se forma? Se forma esto, el agujero de conjunción. Por el agujero de conjunción va a salir cada raíz, cada nervio, cada raíz que va a formar un nervio. ¿Está claro? Entonces, este agujero de conjunción, fíjense que tiene una altura que es variable, una altura que es variable, que es la del disco, y otra altura que va a ser siempre la misma porque es la altura del hueso, y eso no se debería modificar, a menos, obviamente, que haya alguna fractura. ¿Sí? Entonces, este espacio, ¿sí? Fíjense que la mitad es el disco y la mitad es la vértebra. Entonces, ¿cuál de estos dos tejidos pueden ser afectados con el tiempo? El disco. El disco se puede desgastar, ¿sí? Y ya lo vamos a ver qué es lo que ocurre, pero piensen que se desgasta el disco y cae la altura del foramen, por ende, se puede llegar a apretar la raíz, ¿sí? Cuando hablamos del contenido, ¿sí? El contenido va a estar cubierto también por, por dura madre, por aracnoides y por pía madre, ¿sí? Acá tenemos las tres capas de las meninges. Entre la aracnoide sí va a fluir el líquido cefalorraquídeo y por ende también tenemos un espacio extradural, un espacio intradural, y en columna se habla de un espacio intradural extramedular o un espacio intradural intramedular. ¿Está? Porque eso nos va a localizar los tumores. ¿Qué otro elemento tenemos que tener en cuenta? La médula va desde el occipital, mejor dicho, el conducto raquídeo va desde el occipital hasta el sacro. Pero la médula no hace el mismo recorrido. La médula termina variablemente entre L1 y L2. Se ha visto algunos pacientes con L3 y es variable. ¿Pero qué significa? Que los núcleos que hay dentro de la médula están también en áreas. Pero si yo tengo la columna cervical que va de C1 a C7, la médula va de C1 prácticamente hasta C6. La médula dorsal va a ir de D1 a nivel conducto hasta D12. Pero ¿qué pasa? La médula dorsal no va a llegar hasta D12, es muy probable que llegue hasta D9, hasta D10. Y que por ende los 5 niveles lumbares estén representados en 2 niveles vertebrales y el sacro solo en 1. ¿Está claro esto? Porque, a ver, yo tengo una lesión acá y no tengo médula, voy a tener toda lesión sobre la cola de caballo que se forma acá. Entonces, esta topografía la tenemos que tener clara. O sea, cuando hablamos de un nivel vertebral, si tenemos una lesión en nivel vertebral T8, vamos a tener que pensar que estamos lesionando la médula de T6 aproximadamente. ¿Sí? ¿Está claro eso? Bien, y por ende, la representación de los diferentes dermatomas, ¿sí?, también tienen su relación. Acá este esquema está puesto así, pero hagan la práctica, pónganse, mientras me están escuchando, pongan su brazo perpendicular con el pulgar hacia arriba, perpendicular a su cuerpo. Entonces es muy fácil, es más fácil de pensar de arriba hacia abajo. Entonces piensen una cosa, si ustedes tóquense, pongan el brazo a nivel perpendicular al cuerpo, el hombro va a ser C5 y el brazo también, C6 el antebrazo, C7 de 2 segundo y tercer dedo, C8 últimos 2 dedos, D1 la parte de abajo del antebrazo, D2 axila. ¿Sí? Aproximadamente es eso. Que si lo tienen
como dice el esquema, mirando hacia abajo, es mucho más difícil darse cuenta. Las piernas deberían ser lo mismo, las piernas deberían estar orientadas a nivel perpendicular del cuerpo, con el pulgar hacia arriba. Por ende, la parte más caudal no es nuestro dedo gordo del pie, sino es nuestro ano. Y fíjense que este es el sector de S5. Si yo pusiera la pierna perpendicular al cuerpo, el dedo gordo no es la parte más caudal, ¿sí? Es el ano. ¿Está claro? Entonces por eso le digo, el brazo no lo pongan así, sino piénsenlo perpendicular al cuerpo con el pulgar hacia arriba. ¿Está claro? Juntando toda la topografía y viendo todo un esquema, acá vemos todo. O sea, porque cuando hablamos de la columna uno se empieza a pensar que es solo la columna ósea y nada más. No, acá trabaja todo y acá es necesario todo. Necesitamos tanto la aponeurosis, que es un elemento también de sostén, necesitamos los ligamentos, el hueso y preferentemente, ¿sí?, los músculos. A los músculos muchas veces van a ver que los especialistas de columna no le tienen mucho respeto y se los saca, se los corta para llegar a la columna. Hoy se está viendo que la musculatura también es un elemento de sostén y que hace a la estabilidad de la columna. En cuanto al conducto, repito lo que hicimos antes. Tenemos nuestro cilindro dural y el espacio extradural. A diferencia del cerebro, acá el espacio extradural es real, ¿sí? O sea, está ocupado por grasa y por venas. Después tenemos el espacio intradural y vamos a tener el espacio intradural extramedular y el intradural intramedular, ¿sí? El foramen de conjunción, las raíces y los vasos que vienen de la aorta, que también entran e irrigan y comparten la irrigación con la espinal anterior, ¿sí? Fíjense que acá se ve un poco, ¿sí?, lo de la arteria. Esto es lo que está mencionando, una arteria radicular que le da afluencia a la arteria espinal anterior, ¿sí? El ganglio de la raíz dorsal, donde está la primera estación de relevancia, de relevo de las vías sensitivas. ¿Está claro? Bien, espero que les haya servido este repaso. Vamos a continuar con todo el resto de los videos y esto lo pueden usar cuando veamos la clase de columna, vuelvan a hacer un repaso de este video. Hasta luego.